Bueno, entonces en esta primera diapositiva, que también ya es habitual y conocida por todas y todos, es la curva epidémica en donde mostramos el avance que tiene la, el número de casos estimados por fecha de inicio de síntomas. Y lo que es importante señalar en esta gráfica es precisamente el cambio, la diferencia de lo que sucede en las últimas, de hace 2 semanas, hace 3 semanas. Recuerden que en la gráfica reflejamos lo de las últimas 2 semanas, no se grafica, y estamos graficando en esta ocasión, en el cierre de la semana, todavía un descenso de menos 4%. Recuerden que cuando abrimos la semana el domingo pasado, abrimos con un descenso de menos 10%, y desde el inicio comentamos, como ha pasado normalmente en las semanas, que durante la semana, en cada uno de los días, se va disminuyendo este descenso, pero hoy que se cierra la semana podemos decir que aún tenemos evidencia de un descenso continuo que prácticamente ya llevamos pues, más de 15 semanas con descenso continuo, llegando a niveles ya, como se puede ver en la gráfica, que están inferiores a lo que fue el punto más bajo después de la primera curva. En este descenso, después de la segunda curva o del segundo brote que tuvimos a finales de diciembre y a inicios de este año, ya estamos en un nivel inferior, similar a lo que estuvimos en abril del año pasado. Y creo que también es muy importante el recordar que esta curva es una curva nacional que refleja un promedio de lo que está sucediendo en las diferentes entidades federativas que se comportan de manera heterogénea. Y como también lo hemos mencionado, hay algunas entidades federativas que ya tienen evidencia de indicios de rebrotes, de resurgimientos, de ascensos. Ya hemos comentado el caso específico de Quintana Roo, específicamente en Cancún, donde hemos tenido ya al menos 4 o 5 semanas de ascenso continuo de los casos estimados. Hemos también tenido ya varias reuniones, tanto virtuales como presenciales, con las autoridades sanitarias de Quintana Roo, en donde se están implementando una serie de estrategias para controlar ese inicio de brote. Pero al igual de Quintana Roo, tenemos algunas entidades federativas que han estado ya sea en una meseta o con algunos indicios de rebrote, como pueden ser en la misma península, tenemos Campeche, Yucatán, Tabasco, también en Colima, en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos, también en este mismo fenómeno de rebrote por actividad turística, pero también en Baja California Norte, en Baja California, con algunos casos también municipios, como es el caso de Mexicali, en donde también hemos tenido algunas semanas con ascenso, por lo que invitamos a todas las personas de las diferentes entidades a observar cómo está comportándose la curva epidémica en su entidad, en su municipio, porque creemos que esto refleja la necesidad también de las personas que entiendan cómo está el comportamiento de la epidemia en su entorno para reforzar una serie de medidas que hemos recordado importantes para el control de la epidemia. Estas medidas, ¿cuáles son? La sana distancia, en mantenerse lo más que posible, al menos 1,5 metros, 2 metros de distancia de las personas, el uso adecuado de cubrebocas, el estornudo de etiqueta, no acudir a lugares conglomerados y estar siempre en lugares lo más ventilados posible. Esas son de las medidas que tienen mayor impacto en el control de la epidemia. En gran parte de las entidades tenemos, como ya lo hemos mencionado también en la semana, tenemos una parte muy importante, casi la mitad de las entidades federativas con un semáforo verde, la otra mitad con un semáforo de riesgo de color amarillo y una entidad, Quintana Roo, con semáforo naranja. Esto quiere decir que aún en las entidades verdes es importante siempre considerar las medidas de sana distancia y estar ubicando en cada uno de los municipios donde se habita cómo está el riesgo para reforzar las medidas de control
sanitario. Entonces, es muy importante, esta es la curva nacional. A nivel nacional tenemos un descenso continuo, aún en este cierre de semana, con este número de 0.8% del total de los casos estimados durante durante la pandemia, considerados como casos activos, que refleja este 19.722 casos. Y este porcentaje de 0.8 es de los porcentajes también muy bajos que hemos tenido y refleja realmente la fuerza de la epidemia. Pero al igual que lo comentado de la curva epidémica, este porcentaje puede ser diferente en cada una de las entidades y nuevamente la invitación de que cada persona vea cómo se comporta la curva epidémica en su entidad. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, como es costumbre, ya los días sábados reflejamos esta curva sobre la positividad. Recuerden que la positividad, el porcentaje de positividad es del total de las personas que acuden a los diferentes centros o unidades de atención con un cuadro clínico que se cataloga como un cuadro sospechoso de COVID, se le toma una muestra. El 17% de estas muestras o el 17% de estas personas a las que se les tomó una muestra resultó positivo para una infección por el virus SARS-CoV-2. Esto, como pueden ver en la curva, también refleja un descenso importante, constante, prácticamente desde inicios de año, y tenemos ahora niveles también muy parecidos a lo que tuvimos en abril del año pasado. En la semana epidemiológica 19 cerramos con este 17% de positividad. Eso quiere decir que la gran mayoría de las personas que tienen cuadros sospechosos de COVID y se les toma una muestra no tienen infección por el virus SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Y también reflejamos ahora la curva también de letalidad. Recuerden nuevamente, la letalidad es el porcentaje de los pacientes confirmados por COVID, por infección por el virus SARS-CoV-2, que lamentablemente fallece. Y esto actualmente en esta semana, la estimación que tenemos es del 5%. Eso también ha tenido un descenso. Tuvimos al principio un ascenso muy importante de estos porcentajes de letalidad. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo y especialmente en esas últimas 15, 18 semanas, en donde hemos tenido este descenso continuo y actualmente cerramos la semana epidemiológica 19 con el 5% de letalidad. Recuerden también que la letalidad es un estimado que es importante y es útil para comparar lo que ha pasado en México o en las diferentes localidades en México, compararlo en el tiempo. Es decir, es una misma metodología y por lo tanto es comparable. Lo que no es adecuado es comparar este porcentaje de letalidad con estimaciones de letalidad que se están haciendo en otros países, con una diferente metodología para calcular el denominador, que son el grupo de pacientes confirmados por el virus SARS-CoV-2, y también el numerador, que son los fallecidos. En México, como lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, tenemos un sistema que ha favorecido la confirmación en los casos sintomáticos y más graves, y por lo tanto, en general, este porcentaje de letalidad está sobreestimando, es mayor que el real, porque no estamos tomando en cuenta el número importante de casos que hay con sintomatología muy leve y por lo tanto tal vez no acuden a un centro de salud o aún con asintomáticos. Y por lo tanto, en muchos otros países donde también se consideran los asintomáticos o también se consideran cuadros muy leves de infección, este porcentaje de letalidad puede ser mucho menor. Pero sí es útil para compararlo a lo largo del tiempo porque hemos mantenido un sistema de vigilancia homogéneo, similar, constante, y por lo tanto este descenso que estamos viendo es un reflejo del descenso mismo que estamos viendo con la carga y la curva epidémica con los otros indicadores. En la siguiente, por favor. Y esta es la curva de hospitalizaciones, muy importante. Es reflejar lo que está pasando en la curva de casos estimados, que fue la primera gráfica, y qué está pasando con la curva de hospitalizaciones.
Como pueden ver en la misma curva de hospitalizaciones, eso sí se refleja hasta el día de hoy. Recuerden que este dato viene directamente de un sistema que se inició y se implementó específicamente para ver y vigilar y monitorear la ocupación hospitalaria en todas las unidades hospitalarias, públicas y privadas. Y esto sí se refleja día con día cuántas camas están ocupadas. Actualmente tenemos un 12% de ocupación hospitalaria en camas de hospitalización general, un 14% en camas de hospitalización que tienen todo el equipamiento para atender pacientes graves. Y reflejamos también este descenso desde el punto más alto que tuvimos en la segunda curva, que fue mayor a la primera curva, y vemos que tenemos este descenso desde este punto más alto hasta el día de hoy de un 87% de reducción en el número de hospitalizaciones. Y como pueden ver también el número ya entre los hospitalizados graves y hospitalizados que requieren intubación cada vez es más similar, y también estamos ya en niveles que están inferiores al punto mínimo que tuvimos posterior a la primera curva, y muy similares también, aunque esta curva no lo refleja, pero similares también a lo que presentábamos el año pasado en estas mismas fechas.